todo lo que concierne a la yerba mate. Sí. Yo soy una persona que vive la yerba mate de chico. Siempre decía que desde chiquitito mi papá me hizo amar esta planta y Sí. entonces estoy un poco preocupado por todos los acontecimientos. Estamos hablando específicamente de las manifestaciones que existen de un sector, ¿verdad? También yerbatero, que lo que pide es en realidad el aumento en la venta del kilo de la yerba. Sí, exactamente, es algo, hasta te diría cíclico. Yo creo que en los 30 años, mínimo 25, comenzamos con manifestaciones y con gente que no estaban contentos y quizás algunos años cuando el precio estaba muy bien. Y bueno, es un problema grave, digamos, y nos pasa quizás por no tener una política adecuada a la yerba mate. Yo creo que nosotros, un país así, cuando se dice Argentina o Brasil estornuda, ellos son los grandes productores de yerba mate también, a nosotros nos repercute. Y cuando ellos están sufriendo una recesión, nosotros también, digamos, empezamos. Y hoy creo que uno de los problemas es que hay un pequeño sobrante de yerba mate y eso crea ese malestar. Yo diría que no es mucho, pero quizás es mucho otra vez en un país donde el dinero es muy caro. Claro. Entonces a un industrial guardar hierba que él no sabe si va a vender o no va a vender, guardar por más tiempo, es siempre un problema. Entonces alto, ¿no? hay una serie de factores que conllevan a eso y una pequeña recesión. Y bueno, y nuestro mal de cada día también, el contrabando hace un poco mella en el tema. Claro. Y siempre él goza de buena salud en este país. Y entonces creo que sumado a eso, y quizás existan también otros problemas, otros factores, o estoy convencido de eso, que muchas veces es la baja productividad que tiene por falta de asistencia o por falta de querer mejorar, el mismo tema del crédito, o digamos tener un crédito adecuado, digamos cambiar un poco el sistema todo nuestro. Entonces cuando tenés una baja productividad preocupa mucho el tema del precio. Claro, pero también en esa parte existen empresas que cumplen con lo pactado muchas veces y hay empresas tampoco que no están cumpliendo, y eso crea un poquito ese malestar que creo que hoy con razón, en gran parte en razón. Y existen también los políticos que llevan agua a su molino y que de pronto hasta hoy ni sabemos bien qué es lo que pretenden de hacer algo tan drástico, y hasta te diría un poco abrir el paraguas antes de que se haya hablado de precio. Siempre el centro cada año se reúne y busca hacer como un consenso, ¿verdad? Un consenso, y todavía ni se habían reunido y bueno, pero existe pues la oficina de rumores y entonces eso es lo que preocupa. Y creo que un poco con razón que el productor por los comentarios muchas veces se deja llevar un poco por eso, y eso es un poco la causa de las manifestaciones. Bueno, aclaramos también que las personas que se están manifestando, los productores, no pertenecen al centro yerbatero, sino que es otro grupo, ¿no? Pero de todas maneras, mismo, si bien si el centro aglutina a varios, pero quizás gran parte de la hierba va a parar en manos de algún socio del centro yerbatero, o como en el caso Cooperativa Colonias Unidas, que hoy prácticamente es un gran comprador de sus socios, y visto que hay inclusive socios de la cooperativa que se están manifestando, ¿no? Que si bien muchas veces te haces la pregunta ¿por qué? Porque hasta hoy siempre entre todos casi siempre ha pagado un precio justo, y existen los retornos, o digamos que la propia ganancia de la yerba mate, pero vimos también que hay un montón de productores de ahí. Por eso a veces pienso, es algo que yo personalmente pienso que a veces están utilizando. Claro, bueno. Más allá de eso, ¿cómo se perfila este año para la producción de yerba mate?
Aparentemente está muy buena, a pesar de que tenemos un año muy lluvioso. Sí. Teníamos una preocupación por cuando llueve mucho, hay un exceso de humedad, aparecen, digamos, algunas plagas o algunos hongos y otros, y se cae mucho la hoja, pero cosa que no ocurrió todavía, por suerte, ahora. Pero hay unos, digamos, pronósticos de que va a ser mucha lluvia y puede influir eso. Y bueno, como te decía, los estornudos de la Argentina siempre repercuten. Hoy, así como estamos viendo, ellos tienen en la Argentina un gran déficit de producción y aparentemente tuvieron que comenzar a cosechar ya antes de tiempo, y que esto quizás pueda solucionar nuestro problema, quizás hasta podríamos llegar a exportar un poco de hierba a la Argentina, que sería una solución, que no sé, si me parece algo, pero se había hecho ya en algún momento y son grandes consumidores de hierba mate, y ellos, por lo que los comentarios que hay, van a tener un déficit muy grande. ¿También por mal tiempo? Yo creo que hay otros factores que repercuten más. Quizás la baja ya de ellos empiezan a arrastrar ya de unos 2 años atrás, donde hubo malas cosechas, y el consumo va en aumento, y lo que ellos exportan mucha hierba. El mundo hoy, digamos, sufrió también un poco, la yerba mate sufrió un poco con este problema en Siria. Siria es uno de los países que más hierba ha importado, y ellos en el 2010 comenzaron con una guerra que prácticamente hasta ahora no se ha acabado en todo, y eran los mayores importadores de yerba mate. ¿Qué pasa? Que de las 50.000 toneladas de hierba que ellos habían comprado, hoy apenas compran a través de otros países, compran 15 o menos todavía. Pero hay 3 millones de sirios que salieron al mundo, y hoy tenemos de pronto pedidos de hierba de países como Senegal o como Costa de Marfil o de la propia Dubái, y caso que la otra vez el gobierno alemán inclusive compró una partida de hierba para los refugiados. Ellos están repartidos prácticamente por todo el mundo y llevan el consumo de yerba mate, y tienen muchos hijos, y esa costumbre la llevan a hacer. Y para mí es algo muy interesante. Cómo se va esparciendo, digamos, el consumo en la yerba mate por el mundo. Porque hay un coso muy atípico también, que los menonitas que van a Canadá, por ejemplo, también llevan el consumo de yerba mate, pero estadísticamente después, digamos, vimos que no han aumentado las exportaciones hacia esos países, sino que se mantienen durante 30 o 40 años, inclusive han disminuido. Y nos hicimos esa pregunta en algún momento, y nos cuentan que ellos no más consumen y sus hijos no consumen, ¿entendés? Entonces es algo que en el caso de los sirios, ellos lo llevan todo con una ceremonia, y si bien ellos no comparten el mate, pero sí comparten la pava. La pava, digamos, en el caso de Alemania comparten el termo, pero ahí en su país está lo encima del fuego, la pava, y lo comparten. Cada país tiene su particularidad, entonces, pero consumen la yerba, que es lo que tienen. Consumen muchísimo y lo van propagando. Excelente. Y bueno, y tenemos otros fenómenos muy interesantes también, como en el caso de Polonia y de Ucrania, que la mayoría tienen parientes tanto en la Argentina, Brasil o Paraguay, y ellos sí llevan el consumo del tereré. Y hoy no es nada atípico ver en Ucrania tomando tereré un grupo de juventud, y bastante. Y eso es algo muy interesante para nosotros, porque somos los únicos países, con Argentina y Brasil, los únicos países productores. Excelente. Bueno, ahora para hablar acerca de las nuevas técnicas, ¿cuáles son las tradicionales y qué diferencia tienen con estas nuevas técnicas en producción de la yerba? Normalmente en el Paraguay, o tanto así, o en la Argentina quizás también, y en parte del Brasil, se plantaba 800 plantas por hectárea. Hoy esto se ha revolucionado, y hoy estamos con alta densidad, y en algunos casos llega hasta 3.000 o hasta 4.000 plantas. Y en la cosecha también el cambio de herramientas.
No lo hacen todos todavía, pero yo creo que en el futuro sí lo van a hacer. Okay. Y usan, por ejemplo, una tijera, usamos nosotros en una técnica de usar tijeras electrónicas. Para eso se adaptan las plantas, o digamos, al plantar ya plantamos más plantas por hectárea. En algunos casos también hicimos un replante de las antiguas plantaciones, si bien es mucho más difícil, pero ya también con técnicas se puede repoblar un yerbal. Y entonces se aumenta la cantidad de plantas por hectárea y bueno, y cosechar. Y para eso también hay que adaptar las plantas. Y que hace, o digamos, la técnica también es dejar más o menos el 30% de las hojas quedan por las plantas. Si bien el clima en los últimos 30 años ha cambiado un poco y tenemos un poco más de calor, hoy pelar totalmente una planta ya no es recomendable en yerba mate. Entonces se deja la planta siempre con un 30% de hojas. Y bueno, y también se hacen coberturas y también fertilización. Okay, cuando hablamos de alta densidad o cuando hablamos de más de 2.000 plantas, no fertilizar es una cosa que no va a funcionar, es muy necesario. Y bueno, y hay que fertilizar, digamos, tanto con abonos naturales como también químicos. Bueno, Pero, digamos, eso depende muchísimo de todo. Perfecto. Estas nuevas técnicas entonces sería el uso de las tijeras eléctricas. Sí, son tijeras electrónicas que verdaderamente no la podés dar a alguien que a cualquier persona, exactamente. Yo siempre digo, prácticamente lo quiero dar a un universitario o digamos que alguien acorde, alguien pensante, alguien que sepa cuidar. Por un lado es cara una máquina, hoy está alrededor de los 2.000 euros la máquina y verdaderamente no la podés dar a cualquier persona, pero sí una persona entrenada revoluciona el sistema de cosecho. Tanto es así que normalmente un cosechero de yerba mate o una persona, al tarefero como le llamamos, cosechaba 400 kilos por día. Y hoy un operario de esa máquina puede cosechar hasta 3.200. Ahí inclusive ya puede, detrás de él pueden estar trabajando 5 personas no calificadas, o también hoy tenemos pequeñas máquinas que están equipadas con motores nafteros y se llevan al campo y donde se tritura, o digamos donde se achican esas cosas y digamos la productividad es con 2 personales se hace 3.000 kilos o más de 3.000 kilos, depende. Y la persona está descansada también. Yo creo que es algo que a la larga vamos a tener que optar. Hoy las exigencias son cada vez mayores, ¿entendés? En cuanto y quizás con esto contrarrestamos todo un sistema tradicional. Que en algún, digamos que antes la gente iba con toda su familia a la chacra, inclusive hubo por ejemplo, toda una familia de tareferos, exactamente, y hubo denuncia por digamos, por el tema infantil y todo eso, y hoy yo creo que ante todo dignifica un poco el trabajo ¿qué pasa? Un operario eso gana prácticamente 2 sueldos mínimos, quizás un poco más, depende de eso también. Entonces, al final se pelean muchas veces alguien que quiere ocupar esa máquina, o digamos, tiene una buena ganancia, y también el productor, una vez que ha implementado eso, tiene mucho menos personales y también tiene un trabajo mucho mejor hecho. Bueno, la planta está mucho mejor tratada, podada. Y eso ayuda muchísimo. Excelente. Bueno, esto ya están trabajando entonces con este sistema. Nosotros comenzamos con este sistema en el año 2004 y nos llevó más o menos 3 años de adaptar todas las plantas. Hay también serruchos de poda especiales, un serrucho japonés que estamos importando directamente de Japón y que
tienen o digamos que es un serrucho que corta la ida y a la vuelta, o digamos es algo fabuloso. Cuando usted lo ve trabajando, hay tantas cosas nuevas y de todo. Y también tenemos tijeras manuales, pero con, digamos, japonesa, o también tenemos una suiza que es mucho mejor y le da un corte. Pero la electrónica creo que es lo máximo, porque prácticamente el operario con la mano descansada, o digamos, lo puede utilizar y no aparece ni un callo, no aparece nada. Claro. Y también utilizándolo bien tiene guantes protectores para no cortarse, y bueno, hay una serie de cosas que están. Pero, y bueno, y hoy hay que apostar quizás un poco más por la tecnología, y tenemos que ir buscando genética mejor, fertilización. Todo el tiempo estamos buscando, innovando y buscando también probando productos nuevos. Y la calidad de la yerba mate de aquí de nuestro país, que es muy rica, eso siempre digamos, se echa de ver afuera, ¿no? Porque el estacionamiento que tiene es diferente al resto también de la región. Así mismo es. Yo creo que tenemos luego o digamos que las características del suelo de pronto nos dan un sabor especial a la yerba mate. Sí. Lastimosamente hoy las técnicas antiguas, digamos, están prácticamente desapareciendo por el hecho de que un sistema barbacoa hoy necesita de leña gruesa, leña nativa, está cada vez más difícil, pero tenemos la opción que con tecnología, o digamos, tenemos que innovar y tenemos que buscar de mantener ese tipo de hierba, pero quizás hay que investigar constantemente. Lastimosamente acá en el Paraguay los únicos que investigan son los propios yerbateros. No tenemos una facultad que está trabajando a algo de eso. En la Argentina muchas veces copiamos lo de los argentinos, y a veces ellos tienen un sabor un poco diferente, igual que los brasileros tienen inclusive, y también tienen así pequeñas características de lugares o de suelos un poco diferentes. También. Entonces hay siempre un sabor. Yo creo que tenemos que mantener eso. Con tecnología lo vamos a lograr también. Y tenemos que empezar a las facultades, empezar a interesarle. Hoy están muchos, la Universidad de Itapúa hoy está trabajando en algunas cosas. Y lastimosamente en la parte de industria todavía están un poco, ellos están en el tema genético, en el tema de producción o de varias otras cosas están, pero también deberíamos un poco trabajar en la industria y innovar de todos. Sabemos bien que podemos adaptar, o digamos que hoy hay ciertas partes, inclusive ya hay personas que utilizando chip están sapecando y también secando yerba mate. Excelente, y eso tenemos que mantener. Digamos. Exacto. Excelente. Bueno, señor Néstor Boneleschi, le agradezco muchísimo por su visita, por hablarnos acerca de estas nuevas técnicas con relación a la yerba mate. Y bueno, lo espero nuevamente para seguir hablando de varios temas en lo que resta del año, de cómo va la producción, si van perfeccionando, también estos inconvenientes que hay ahora, me imagino que se van a subsanar luego. Y yo creo que es interesante un día hacer un trabajo de campo también, donde uno quizás pueda mostrar un poco el uso de la tijera o todo eso, y hacer, ¿no?, para que la gente pueda conocer. Nosotros estamos totalmente abiertos a cualquiera que quiera plantar, o a las visitas. Nuestra empresa siempre tenemos las puertas abiertas y para mostrarle a cualquiera lo que estamos haciendo. Perfecto, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.